En febrero del 2022 empezó la guerra más grande que estemos viviendo en este momento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Millones de dólares invertidos en armamento, tecnología, misiles, tanques, drones. Fuimos a hacer un documental sobre los argentinos que están yendo a pelear a Ucrania. Es fina también la línea entre lo que es seguro y lo que uno se siente seguro. El segundo día que habíamos llegado nos dijeron hoy es una noche heavy, una noche compleja, y de repente estamos saliendo al aire desde el balcón del hotel que va a la plaza central y a lo lejos se veían misiles antiaéreos del sistema de defensa. Atrás del hotel se escuchaban las ametralladoras que son las que bajan los drones. Yo no quiero ser pesimista, pero esta parece ser una guerra muy difícil de resolver. Creo que vivimos súper recontra sobreinformados. Tele, streaming, radio, en la calle. Por todos lados tenés información. La gente se informa cada vez menos a través de los medios tradicionales. ¿Por qué crees que debería importarle la geopolítica a la gente? Todo lo que pase en el mundo está interrelacionado. Estamos yendo hacia un lugar mucho más complejo del que estamos ahora. Pocos se animan a decir con exactitud cuál es ese lugar. Para vos, ¿cuál es ese lugar? Bueno, Gonza, bienvenido a Detrás de. Realmente tengo muchas ganas de esta conversación, así que vamos a arrancar rápido a romper el hielo. ¿Qué tengo que saber de vos para entender a qué te dedicas? Bueno, primero gracias por la invitación, un placer enorme. Buenísima la iniciativa. ¿Qué tenés que saber de mí? Bueno, qué pregunta. Creo que soy una persona muy inquieta, una persona que le gusta conocer o entender lo que nos pasa cerca, pero también lo que nos pasa lejos, y ese lejos muchas veces incluye al mundo. Soy un convencido de lo que pasa lejos de la Argentina tiene también un impacto muy fuerte para nosotros acá, así que soy eso, me gusta moverme, curioso, no quedarme quieto, hablar con uno, hablar con otro. Creo que esa es la representación también bastante de lo que hago, no solo en el laburo, sino en la vida en general. Vamos a hacer un repaso cronológico de tu vida. Sí. Si querés desde la adolescencia o si querés incluir más de niño, por ahí de tu formación académica y laboral, y en qué momento por ahí empezó a picar el bichito de, che, me interesa el periodismo y me interesa no solo el periodismo, sino qué está pasando en el otro lado del mundo. Mira, no voy a mentir, porque viste que muchas veces, no, siempre cuando estaba en la cuna, ya de que mi mamá me daba la mamadera, agarraba la mamadera y decía que no era mi caso. Preguntaba por Bush, a ver qué pasaba. Claro. Exactamente. Che, cayeron Torres Gemelas. No fue mi caso. Cuando era chico, sabés que yo quería ser jugador de fútbol, como creo que el 98%. Yo soy uno de los, bueno, ahí está. De los caídos. Estamos dentro del mismo equipo entonces. Quería ser jugador de fútbol, pero convencido. Fui toda mi vida a una escuela, una primaria, hasta primer año. En primer año me tuve que cambiar para entrenar a la tarde todos los días. Hice segundo y tercer año, al cuarto y quinto año me tuve que volver a cambiar para entrenar a la mañana. Ese cambio te mataba. A mí me pasó exactamente lo mismo. ¿A cuántas escuelas fuiste? No, 2 nada más, pero okay. te liquida. Pero el cambio de horario y todo te mata. Pero bueno, también creo que, ¿y por qué lo conecto? Eso, y a vos te debe haber pasado lo mismo, como que te abre a estar mucho más predispuesto y abierto justamente a conocer nuevas personas, a relacionarte con otros ambientes, a perder el miedo inclusive a lo social, que muchas veces yo soy muy tímido y lo reconozco, uno lo va perdiendo también con el paso del tiempo y demás, pero cuando era más chico como que decía, a ver si tengo que ir a hablar con alguien, o como que me da un poco de timidez, después eso uno lo va perdiendo. Y mientras jugaba al fútbol dije, no, yo también quiero laburar y quiero estudiar, quiero hacer algo. No tenía tan en claro qué, siempre el periodismo me gustó, la verdad es que me llama mucho la atención las cosas, soy curioso, como dijiste, en general. Y quería algo particularmente que no me marcara una estructura. Yo lo vi a mi viejo, por ejemplo, mi viejo es contador, que lo amo profundamente, mi mamá es profesora de inglés y traductora, mi viejo contador, y yo lo veía entrar a un horario y salir en un horario, todos los días. Y yo decía, no, me gustaría laburar de algo que no me obliga a entrar en el mismo horario y salir en el mismo horario todos los días. Y ahí dije, che, el periodismo está bueno, mezcla la cuestión social, mezcla la movilidad, que es mucho más volátil a veces. Y ahí arranqué. Estudié periodismo en la Universidad de Palermo, 4 años, una licenciatura. Y ya desde chico empecé con esa curiosidad también de laburo. El primer laburo que tuve, el primer trabajo fue en un diario barrial. Toda mi vida viví en Belgrano, se llama Mi Belgrano, sigue existiendo ese diario. Y un día fui y dije, che,
estoy estudiando periodismo, me gustaría escribir. Me dice, sí, obviamente, imagínate un diario barrial, alguien que quiera escribir, tomá, no te puedo pagar nada. Me dice, lo único que puedes llegar a cobrar es si vas y vendes publicidad al diario y te quedas con una parte. Y ahí empecé como un nene, no sé, tenía 19 años, iba a la heladería, iba a la inmobiliaria cerca de casa, amigo de amigos, che, mirá, tengo esto. Por ahí me dan, viste, un puchito de guita, más para ayudarme a mí que otra cosa. Y ahí empecé también como a experimentar un poco qué era el periodismo, en caminar la calle, ir a un lugar, ir al otro, escribir una nota, ver una nota mía firmada. Así que ese fue como el arranque de la carrera. Y después, cuando estaba en el segundo año, eran 4, y estaba por pasar al tercero, dije, la verdad que a mí me gusta lo internacional. Me llamaba mucho el tema de las noticias internacionales, lo que pasaba en el mundo. En aquel momento me acuerdo que era el principio de la primera crisis de Venezuela. Todavía sigue en crisis, no pasó el tiempo y todo se mantiene igual. Y me acuerdo que miraba la tele y decía, uff, qué locura, qué ganas de estar cubriendo esas elecciones. Y en un momento se me cruzó por la cabeza y dije, bueno, por ahí dejo el periodismo y empiezo a estudiar relaciones internacionales. La Universidad de Palermo tenía también una carrera, había unas materias que eran como correlativas o que eran equivalentes entre carrera y carrera, pero después dije, no, termino de estudiar periodismo y después me especializo en internacionales. Y fue que hice eso, y cuando terminé la carrera después hice una maestría en estudios internacionales. Completito. Y ahí fue, claro, que terminó de cerrar un poco todo el combo de internacionales. Me gustaría saber cómo vos aprendés y cómo te informás. Porque me imagino que hoy en día tenés que aprender muchas cosas de, no sé, de temáticas o de historia o incluso hasta de lenguaje. Y por otro lado, informarte constantemente 24/7. ¿Y cómo haces para no saturarte de celular y estar pendiente a todo? Y también de evitar por ahí sesgos y poder informarte lo más rápido y mejor posible, digamos. Sí, sí, sí. No, es un gran desafío, creo que para todos igual. O sea, creo que vivimos todos, no solo los periodistas, sino la sociedad en general, súper recontra sobreinformado, ¿no? Del celular, de redes sociales. Sí, hoy más que nunca es... Por todos lados tenés información. Tele, streaming, radio, en la calle, como que todo el tiempo tenés un algo, ¿viste? Sí, sobreestímulo de información. Totalmente. Obviamente nosotros, los periodistas, necesitamos también un poco estar al tanto y al día de todo lo que va pasando. Particularmente, 2 cosas. Para informarme, ya llega un momento que más o menos tiene una estructura, un armado, no sé, me levanto temprano, ahora porque estoy haciendo radio muy temprano, a las 6:30, 7. Y ya en el celular, si mi celular está estallado y lleno de push, de notificaciones de medios, de Twitter y demás. Por ahí, no sé, en Twitter, por ejemplo, sigo 4 o 5 cuentas que van tirando actualizaciones de las cosas más relevantes. A veces no son para nada relevantes, pero lo ves rápido. Somalia, tal cosa, no sé, Georgia, tal cosa, que sí. ¿Cuál es la importancia de esto? Ninguna, pero sabés que pasó algo ahí. Y después hay como medios de cabecera que uno va leyendo afuera, no sé, The Guardian, Sky News, CNN, algunos periodistas también corresponsales o editores internacionales de otros medios, y ya después revistas u otros medios también más especializados que sirven como para hacer un doble clic. Y por el otro lado, eso como más para informarse y más o menos ir siguiendo las cosas, y por el otro lado también, y conectado a lo anterior, siento que es fundamental el hecho de hablar con gente, escuchar, preguntar, llamar a un colega que está en una parte del mundo, hablar con la academia también acá en Argentina, participar de espacios de diálogo, de debate, porque eso creo que te termina nutriendo también. Y siempre digo, el periodismo en general y los periodistas en general somos como una gran palangana, si se quiere, que por ahí abarcamos un montón de cosas, pero tenemos una profundidad de 2 centímetros, ¿no? El periodismo generalista. Muy buena analogía. Entonces, el gran desafío tal vez que tenemos, y que fue por eso que me quise abocar a lo internacional, es que esos 2 centímetros en alguna parte de la palangana sea mucho más profundo. Y es un laburo que lleva tiempo, pero bueno, que es interesante también y la verdad que está bueno. ¿Sentís que por ahí, te lo digo desde mi perspectiva por ahí de las nuevas generaciones, igual vos estás incluido obviamente, de que sentís que por ahí los medios tradicionales van perdiendo un poco de, no sé si validez, pero credibilidad tal vez? Yo creo que en general, no es solo los medios tradicionales, yo creo que en general, y no pasa solo en Argentina, sino en todo el mundo,
la gente se informa cada vez menos a través de los medios tradicionales. Si uno mira los rankings de credibilidad, por ejemplo, hay encuestas que se hacen anualmente en todo el mundo, va cayendo el porcentaje de credibilidad para los periodistas. ¿Por qué? Indudablemente porque algunas cosas hemos hecho mal o hacemos mal, indefectiblemente, pero también porque la gente y en general nosotros mismos, por ahí nos gusta elegir también qué queremos ver o nos gusta elegir a quién queremos escuchar. Y hoy por hoy las redes sociales te permiten tener eso. O sea, yo sigo a quien quiero seguir, no es que Claro. Twitter me va a decir lo que yo tengo que ver. Pero sentís un poco de, che, en base a esta no credibilidad, al periodista, al rubro, le afecta un montón. No, sí, pero y a eso quería ir. Pero aún así, cuando hay algo importante, el medio tradicional sigue siendo la cabecera. Cuando pasa algo, la gente va al medio tradicional. Cuando hay algo realmente valioso, la gente va al medio tradicional. Un ejemplo de hace poco tiempo, cuando murió el Papa Francisco. El momento que se anuncia la elección del nuevo Papa, de León XIV, vos mirabas, no sé, la cantidad de visualizaciones en YouTube de TN y había crecido, no sé, estaban en 100.000 y de repente estaban, no sé, en 400.000, 500.000. Lo mismo el rating, como que pasa algo muy fuerte y la gente va a buscar esa información en los medios tradicionales que históricamente lo cubrieron y que históricamente sabés que te da una garantía de algo. Después en el día a día sí, puede ser que se consuma menos, que se crea menos en los periodistas, y más en la Argentina, la verdad que más en la Argentina. Nosotros, los periodistas caímos, indudablemente, más los que hacen política y demás, en una grieta peligrosa, una grieta que es difícil de salir. No hay duda que hay periodistas que operan y que hacen su trabajo también para distintos sectores, y medios también, que lo hacen. Entonces, todo eso es un perjuicio enorme para la credibilidad de los medios, sin duda. ¿Por qué crees que debería importarle la geopolítica a la gente? Bueno, es difícil, a ver, y yo entiendo que también, y más en Argentina, pasan tantas cosas en nuestro país, el famoso, el que se aburre en Argentina porque quiere, que es cierto, que muchas cosas parecen lejanas, ¿no? Lo que pasa, no sé, en Medio Oriente, por más que hay mucha vinculación, sobre todo, no sé, con la comunidad judía o lo que pasa en Ucrania, que hay una gran comunidad ucraniana acá en la Argentina. Muchas veces son cosas, esas son grandes, hay otras mucho más chiquitas que pasan por debajo y en general no se le da tanta atención acá en Argentina y parecen lejanas. ¿Por qué deberían importarle a la gente en general? A mí no me gusta decir te tiene que importar por esto, pero hoy por hoy, en el mundo en el que vivimos, todo lo que pase en el mundo está interrelacionado. ¿Por qué? Porque estamos conectados en términos comerciales, porque la baja en, no sé, en el petróleo puede impactar también en lo que es el precio del barril y eso también impactar en la producción o en la venta de la Argentina, porque si un país entra en crisis y nos compra a nosotros algún producto, después nosotros lo dejamos de vender. Y un ejemplo concreto, por más que Estados Unidos es indudablemente la principal potencia del mundo en términos económicos, en términos de seguridad y en términos también políticos. Fíjate cómo los aranceles que este año puso Trump a distintos países del mundo, que fue algo extraordinario, sin lugar a dudas, eso fue algo muy grande, empezó a repercutir también de aumento tal vez de precios en algunos lados o impulso a que haya más inflación. Estamos en un mundo cada vez más interconectado. Que nosotros podamos hablar en este momento, en vivo, en 30 segundos, llamar a alguien que esté en Japón, no es gratuito, indudablemente. Eso también te marca que lo que pasa en Japón en algún punto también importa en la Argentina. No quiere decir que antes no importase, pero hoy, indudablemente, todo el mundo es una gran unión que puede tener más o menos impacto, pero puede haber algún impacto, en fin. Metámonos un poquito en la parte ya que me gusta. Tu experiencia más reciente, que fue en Ucrania, me parece la experiencia más fuerte por ahí, que te fuiste con nuestro amigo Lele. Contame un poquito, bueno, primero poner en contexto por ahí a la gente, contexto histórico, muy brevemente, de qué se trató esta invasión rusa 2022, creo que fue. 2022, febrero del 2022. Poner un poquito en contexto y bueno, contar primero qué pasó ahí. Bueno, a ver,
Rusia invadió, efectivamente, una invasión a gran escala, un 24 de febrero del 2022. Ya ellos están en guerra desde el 2014, cuando Rusia ocupó el sur de Ucrania y parte del este a través de grupos separatistas. Y en febrero del 2022 empezó la guerra más grande que estemos viviendo en este momento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La guerra más grande en términos de países, Rusia una gran potencia, con Ucrania al otro lado con todo el apoyo de Europa y los Estados Unidos, o sea, de la OTAN, y la guerra más grande también por las dimensiones territoriales y por la cantidad de cosas, no solo que están en juego, sino que se ponen en el frente de batalla. Soldados, millones de dólares invertidos en armamento, tecnología, misiles, tanques, drones, artillería. Es una guerra inmensa, es literalmente la guerra más grande del fin de la Segunda Guerra Mundial. Calculá que ya estamos camino a casi 2 millones de muertos, contando militares. Se calcula que del lado ruso estamos en 1.200.000 muertos, del lado ucraniano 400.000, más los civiles. Tremendo. Es tremendo, es una locura. Siempre el que ataca, en técnicas de guerra, el que ataca tiene mucho más que perder y muchas más bajas militares que el que defiende, porque el que defiende está posicionado, parado, esperando al que ataca. Fuimos efectivamente con Lele, un gran amigo que lo quiero mucho, pero sobre todo un gran camarógrafo. Ahora, a principios de septiembre, fuimos a hacer un documental. A ver, 4 años de guerra, indudablemente, ya casi todo está contado. Pese a que cuando uno va ahí se da cuenta que la guerra va actualizándose, va cambiando. Era la tercera vez que iba a Ucrania, mi tercera experiencia en Ucrania. Y todas las Ucranias fueron distintas, por diferentes motivos, por contextos, por situación. Y en este caso, con Lele fuimos a hacer un documental sobre los argentinos que están yendo a pelear a Ucrania. Son argentinos que se alistan al ejército ucraniano, no necesariamente son soldados, son civiles, inclusive un electricista. En general, ¿por qué van? A ver, hay una cuestión económica. Les pagan, ellos se alistan en el ejército y les pagan el mismo sueldo que recibe un soldado ucraniano. Hay una cuestión también, en algunos casos, de valores o de experiencias o de curiosidad, de formación militar y decir, che, me formé militarmente acá en la Argentina, nunca entré en combate, no hay una hipótesis de combate, gracias a Dios, en nuestra región. Quiero ver la experiencia, quiero tener la experiencia de ver qué es una guerra. Y muchos van por eso. En Argentina. Después tenés muchísimos colombianos que van por guita, indudablemente. De América Latina los que más van son colombianos. A ver, Colombia también es un país que está muy formado en lo que es la guerra de guerrillas, todo lo que ya sabemos de los grupos guerrilleros, también obviamente de la fuerza de seguridad a través del ejército y la policía. Pero bueno, fuimos para hacer un documental sobre eso y obviamente también mostrar cómo está Ucrania hoy. Y hablar con la gente, mostrar los lugares destruidos, recientemente destruidos. ¿Cómo fue eso de estar entre, no sé, escombros, alertas constantes, drones? No sé si tuvieron, cuán cerca de espacios por ahí peligrosos estuvieron. A ver, uno, y eso lo va viendo también a lo largo de las experiencias por ahí que están en la guerra, qué fina también la línea entre lo que es seguro y lo que uno se siente seguro. Porque vos estás ahí en el frenesí, laburando y diciendo tengo que hacer esto, vas de un lado para el otro y por ahí como que te vas del contexto o no te percatás en el lugar en el que estás. Es que estás ¿no? literalmente en medio de una guerra. Exactamente. Hasta que por ahí pasa algo y decís, pará, che, esto no es normal. No sé, en Kiev, por ejemplo, en la capital, el segundo día que habíamos llegado, nos dijeron, hoy es una noche heavy, una noche compleja. Y de repente estamos saliendo al aire desde el balcón del hotel, que va a la plaza central, y a lo lejos se veían misiles antiaéreos del sistema de defensa. Atrás del hotel se escuchaban las ametralladoras, que son las que bajan los drones. Ah, lindo. Claro, Lindo bueno, pero quilombo. en ese momento uno dice, bueno, pero como que es parte de lo normal, ¿no? Y siempre me acuerdo en el primer viaje, que fue cuando empezó la guerra, que yo acompañé como productora a Carolina Moroso, con Osvaldo Berizo y Rodrigo Sánchez Miguel, camarógrafo asistente. Me acuerdo que hablando con un periodista de Fox News, que compartimos todo en una zona, en ese momento era todo mucho más incertidumbre, que ya tenía experiencia el periodista en guerras, decía, el momento en que el periodista empieza a estar en riesgo es cuando se siente seguro.
Porque cuando uno se siente seguro, empezás a dar pasos o a moverte por lugares en los que tal vez no te deberías meter o no te deberías mover, o no analizás bien las consecuencias que puede llegar a tener esos movimientos. Exactamente. Nosotros, tenemos que decirlo también, tuvimos ahora con Lele bastante suerte, no un poco de suerte, sino bastante suerte. Estamos en una ciudad al este, toda la franja este, la parte ocupada, invadida, y es donde ya son pueblos prácticamente vacíos, destruidos, hay muchísimos pueblos que están llenos de minas explosivas, y donde prácticamente solo hay militares. Y estamos en una zona a unos 30 kilómetros más o menos de lo que es la línea cero de combate. La guerra avanzó tanto que hoy por hoy los drones son el principal instrumento de ataque. Es una zona donde llegan los drones piloteados en vivo, porque le ponen una fibra óptica a los drones, entonces hay pilotos rusos que van piloteando los drones en vivo. Te interrumpo un toque. Puede ser que hay como distintos tipos de drones, sí, o sea, como que algunos hay de ir a ver, otros que van y atacan, otros que van y... Totalmente. Tenés los de más corto alcance, que son los que pilotean en vivo, que son los casi muy parecidos, para que se entiendan, los drones civiles, los que uno se puede comprar acá para usar en una grabación, o cualquier persona se puede comprar, medios readaptados para que tengan explosivos y por ahí una hélice más si es necesario para sostener el peso. Y eso se pilotea en vivo porque tiene una efectividad total. Pensá que hay una persona a 30 y al uno se le pone una fibra óptica para que tengan más alcance. Y una persona viendo en vivo a 25 kilómetros donde está piloteando eso, ¿a qué le va a pegar? Después tenés drones de reconocimiento que captan o señales de celular o un mapeo infrarrojo de calor cuerpo humano, o inclusive, nos decían, por ejemplo, no se puede ir a hacer pis a un árbol en una de las zonas, pues se concentra todo el pis, y si hay muchísimo, el dron lo puede detectar y dice, acá no es normal que haya tanto medio junto, básicamente. Y otros que son los más potentes, si se quiere, que son drones con una capacidad de recorrer 1.500, 2.000 kilómetros, que son como misiles, básicamente. Estábamos en uno de esos lugares, queríamos ir a otra ciudad, que era un trayecto de unos 30, 40 minutos en una ruta, y nos empezaron a decir, miren que es una zona peligrosa, hubo ataques en los últimos días de drones contra autos civiles, fíjense ustedes si van, si no van, es una zona en la que perfectamente les puede impactar un dron. Debate, vamos, no vamos, finalmente decimos, no vamos, es bastante peligroso. Por no ir a ese lugar, nosotros adelantamos la ida a un batallón, justamente donde estaban los argentinos, un batallón de militares. Teníamos planificado nosotros dormir con ellos una noche. Nosotros íbamos a dormir de sábado para domingo. Como no fuimos a la otra ciudad, fuimos a dormir de viernes para sábado. Dormimos con ellos, distintas situaciones militares y demás. El sábado a la mañana nos vamos y el domingo ya no estamos armando la valija, todo. Me escribe uno de los militares que estaba acá en Argentina. Me dice, Gonzalo, ¿puedes hablar? Sí, ¿pasó algo? ¿Todo bien? No, me dice. Digo, uff, ¿qué pasó? Me llama. Me dice, ¿dónde están? Digo, en el hotel, en Kiev, en la capital. Mañana nos vamos, el lunes nosotros nos íbamos. Dice, hoy atacaron a los soldados con los que estuvieron ustedes. ¿Cómo que atacaron? Sí, estaban en formación y cayó un dron justamente de estos potentes. Y murieron soldados, hay algunos desaparecidos. Quería quedarme tranquilo, me dice él, que ustedes no estuviesen ahí porque hoy era el día en que deberían haber estado con ellos. Quería quedarme tranquilo y que no estuviesen ahí. No, nosotros ya estamos acá. Y esas son las cosas que decís, a ver, puede ser el destino, puede ser la suerte, o puede ser simplemente el hecho de no dimensionar, y vuelvo a lo anterior, de no dimensionar en donde uno está. Porque en la guerra uno está seguro hasta que en 2 segundos, 3 segundos deja de estarlo, y ese dejar de estarlo es sumamente peligroso. Escuadrón de rusos anti-Putin. Fuimos un batallón. ¿Por qué se da eso? Bueno, a ver, obviamente no todos los rusos están a favor de la guerra. Inclusive Rusia es tan grande Rusia que, no sé, los soldados que mandan al frente no son los rusos de Moscú, no son los rusos del centro. Son los siberianos, o son como los excluidos, si se quiere, de Rusia. Y hay algunos que ya desde el 2014 pensá Ucrania fue parte de la Unión Soviética, se independizó en el 91. Hay todo un montón de familias que son rusoparlantes o que tienen vínculos de uno del otro lado, del lado de Ucrania, digo. Y hay muchas personas que desde el 2014, cuando empezó la guerra, por eso dije lo del 2014,
no están a favor de esta política expansionista Sí, de pero de Putin. ahí a ir al frente a pelear es Y después bastante grande. se armaron este batallón y, a ver, te encontrás de todo, en la guerra te encontrás de todo. Es, lo mismo es uno, hay cosas que no puedes entender, es decir, ¿cómo vivís acá? ¿Cómo que esta es tu vida normal? Había soldados que te decían, sí, esta es mi vida, o sea, yo me voy a, no sé, a Polonia, me voy a Polonia, que es donde nací, y me aburro, porque mi vida es esto, mi vida es estar entre drones, mi vida es estar entre armas, en la guerra, básicamente. Y hay un grupo bastante grande, era de batallón ruso, que se alistó oficialmente, o sea, forma parte de todo el ejército ucraniano y está peleando para Ucrania en contra de Rusia. Cosas muy locas que aparecen también. Y en cuanto a dimensiones de ejército, bueno, no sé si se llama ejército, pero sí, de cantidad de personas entre Rusia y Ucrania. ¿Ucrania cuán grande? Porque tengo entendido que es bastante grande dentro de la Unión Europea, por lo menos, proporcionalmente, de primero al segundo puesto que más tiene, Ucrania es bastante Sí, 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 sí. grande. No, territorialmente sería el país más grande de la Unión Europea. No me acuerdo exactamente cuántos, pero creo que puedes meter 6 o 7 países de la Unión Europea dentro de Ucrania. Pero en cantidad de hombres o de soldados, si uno lo compara con Rusia, es muy chico. Por eso necesita también, muy chico para la envergadura de esta Sí, en guerra. comparación. Exacto. Por eso necesita también de la ayuda de la OTAN, por eso necesita también de estos soldados extranjeros que se alistan al ejército, porque si no, a ver, es cuestión básica y sencilla de cantidad de recursos humanos. Una empresa, Mercado Libre, tiene X cantidad de personas, una pyme tiene otra. No es tanta la diferencia, pero es algo básico que te permite tener mucho más poder de fuego, mucho más resistencia, mucho más entrenamiento, estrategia, planificación. Y ese es el juego al que quiere ir Putin, ¿no? Una guerra de desgaste que se extienda a lo largo del tiempo, donde indudablemente los soldados ucranianos mueren a diario. Un ejemplo chiquito, ahí en la plaza central en Kiev y ponen en una esquina banderas en conmemoración por cada bandera, cada soldado caído. La última vez que habíamos ido a Ucrania fue con Nelson Castro, Federico Gandolfi y Juan Pablo Chávez. La cantidad de banderas que había hoy en comparación al 2022 era impresionante. Y cada una de esas banderas era una persona caída, una persona muerta. Entonces te marca que es una guerra que a diario, todos los días, muere gente y es parte de la estrategia de Putin también. Hablando de Putin, en una entrevista de Lex Fridman, seguro lo conoces, Zelensky comparó el ataque ruso con las invasiones nazis en el 41. No solo por cómo se dio, sino por ahí por la visión expansionista que tenía Hitler, de, che, yo no freno acá, sino que sigo para todos lados. ¿Qué similitudes ves entre esta comparación, que es un tanto fuerte, pero que por ahí se puede asemejar un poco? Sí, y está bien ese punto. A ver, hay un discurso que se hizo muy famoso cuando empezó la invasión a gran escala, de hace 10, 15 años, de Putin diciendo que la peor tragedia del siglo XX había sido la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y eso te marca a las claras ese espíritu y esa mirada expansionista o imperial, Sí, básicamente. de recuperar el imperio. Exactamente, de recuperar el poderío soviético. No nos olvidemos que Putin es una persona hábil, hay que decirle indudablemente, que fue jefe de la inteligencia rusa, formada durante la era soviética. Todas las personas que lo acompañan a él son también cortadas con la misma tijera. Entonces tiene indudablemente ese espíritu expansionista. Y es lo que Europa dice, che, pará, si nosotros dejamos que Ucrania caiga en manos de Rusia, ¿quién nos garantiza que en 10, 15, 20 años Rusia no quiera ir también para contra Europa? Que es el mayor temor que existe en Europa y por eso Europa también está en un proceso de militarización muy, pero muy fuerte. Es como una nueva guerra fría, ponele, ¿se puede decir? No tan fría, Bueno, es verdad, sí. no tan fría. Es una guerra, sí. Yo diría que hoy estamos mucho más cerca de una guerra de confrontación directa entre Europa y Rusia que de una guerra fría. Ya, a ver, Europa participa activamente en esta guerra. La OTAN participa activamente. Uno va y el armamento, los tanques, la comida, todo es la OTAN. Y hay cada vez más impulso a que la OTAN tenga tropas o forme parte activa de las operaciones desde Ucrania y eso va a ser como una confrontación más directa con Rusia. Hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo ves que se pueda solucionar, si es que se puede, de alguna forma,
con intervención también, no sé si cuánto influye Estados Unidos, o cómo, por lo menos hoy al día de hoy, de, no sé, 4 de octubre, cómo se puede llegar a resolver. Sí, yo no quiero ser pesimista, pero esta parece ser una guerra muy difícil de resolver. El otro día pensaba y hablaba también con algunos analistas. A ver, Medio Oriente. Decís, bueno, es muy difícil solucionarlo de fondo, ¿no? Que es la cuestión histórica, religiosa, cultural. Pero para terminar con la guerra o la operación de Israel en la Franja de Gaza hay cosas concretas, que es la liberación de los rehenes y es la desmilitarización de Hamas y la salida de Israel. Tenés eso sobre la mesa. Sobre eso negociás. Acá entre Rusia y Ucrania hay cuestiones que están muy interconectadas entre lo territorial, entre que Ucrania no va a ceder su territorio, entre que Rusia dice que el territorio que Ucrania no quiere ceder le pertenece, entre que ya hay una cuestión de que Putin no se puede ir del todo porque sería perder la guerra de completo, entonces sería también un impacto para él adentro, y que no hay tampoco, hoy el mundo está dividido entre Oriente y Occidente. Esa división y esa polarización hizo que Rusia pueda acercarse a los China, a los Corea del Norte, a los Irán y eludir un poco lo que son las sanciones por parte de Occidente, de Europa y las Naciones Unidas y de la Unión Como Europea. que ya no es tanto por ahí lo que perder si te Exacto. metes en esa, digamos. Y Europa sigue siendo dependiente en algunas cosas, por ejemplo, de la energía de Rusia. Eso te quería preguntar también. ¿Cómo influye este parate, supongo, de comercialización con Rusia y la Unión Europea? No se paró del todo. Es cierto que, por ejemplo, Alemania prácticamente casi toda la energía la importaba, sobre todo el gas y el petróleo, lo importaba desde Rusia. Bajó un montón, pero sigue comprando, que es parte del pedido de Trump. Che, dejen de comprarle a Rusia para ahogarlo económicamente. Pero volvemos a lo que decíamos antes. Hoy está todo muy interconectado y no es que, che, bueno, te dejo de comprar, dejo ir a este supermercado y voy a este otro. No, hay un montón de procesos que hace que sea muy complejo. Por eso decía que todo termina estando un poco conectado con todo, porque el petróleo que no le compra Europa directamente a Rusia se lo vende a la India y la India lo revende por ahí a Europa. Entonces termina siendo el mismo petróleo, nada más que no se lo vende directamente, sino que tiene un intermediario a través de la India. Entonces seguramente haya Exacto. inflación del otro lado. O se lo vende más barato y lo refina la India y lo vende distinto. Entonces hay un montón de mecanismos que hace que todo esté así tan conectado. A Zelensky vos lo pudiste entrevistar, ¿verdad? Exacto, cuando fue la asunción de Milei en 10 de diciembre del 2023. Eso te quería preguntar, ¿cómo fue esa experiencia y qué impresión te dio él como líder político hoy, encima más vinculado, llevando a cabo una guerra, básicamente? Sí. No, fue una experiencia impresionante. A ver, como periodistas y más que hacemos internacionales, uno siempre sueña o busca por ahí esos grandes personajes o líderes súper influyentes en el mundo. Y Zelensky era uno de ellos. Estar ahí, qué sé yo, de repente estás hablando tanto de una persona, ya habíamos viajado 2 veces a Ucrania y de repente tenerlo enfrente impone obviamente esa cuestión de respeto, de autoridad, de poder, de influencia. Fue muy interesante también toda la cuestión de seguridad. No nos dijeron que era Zelensky hasta ese mismo día. No nos habían dicho exactamente dónde era ni en qué horario teníamos que estar por cuestiones de seguridad. Así que esa fue una experiencia inolvidable, sin lugar a duda, también estar con el presidente ucraniano. De los viajes, cuando volvés de este tipo de viajes, ¿cómo haces por ahí, o si te influye o no, para desconectar un poco de toda esta data de quilombo que traes? ¿Tenés como un tiempo de adaptación de, che, acabo de vivir unos días un poco acelerado, casi muero por no estar en un lugar acá? Sí. Bueno, Lele me critica un poco con eso. La respuesta es que no. Imagínate, llegamos el martes y el miércoles ya estaba a la mañana laburando. Sí, la verdad que no me tomo algo especial como para decir. Yo creo que después, naturalmente, como que va cayendo y te va cayendo un poco la información y la data y como que vas también recapitulando. Y a medida que por ahí ves algo, decís, qué locura, esto era así, esto era. O ahora que estamos editando el documental, volvés a ver algunas cosas. Y siempre pasa, y lo mismo cuando fuimos con Nelson en el 2022, que fue otro viaje, una locura, en Navidad y Año Nuevo también, que estuvimos en el frente de batalla, también entre bombas, disparos. Y después cuando volvés acá es como que tomás más dimensión aún del lugar donde estuviste. Yo creo que cuando pasa el tiempo después empieza como a sentarse un poco más todo lo que uno vivió, la experiencia. Vamos un poco al tema que tocaste hace un ratito, que es Israel-Palestina. Volveme a hacer
una breve introducción histórica para la gente, para poner en contexto de qué agentes están involucrados, digamos, para arrancar también con este tema y con esa experiencia que tuviste vos. Bueno, hacemos un capítulo aparte sí, de la es charla. que esto es para charlar 6 horas, pero muy brevemente, sí. para poner un poquito en contexto, digamos. No, a ver, hoy lo que pasa en Medio Oriente es el 7 de octubre del 2023, hubo una invasión del grupo terrorista Hamas, un grupo palestino que gobierna la Franja de Gaza del 2007, a territorio israelí, murieron más de 1.200 personas. Y 250 más o menos fueron tomadas como rehén y se las llevaron a la Franja de Gaza. ¿Qué es la Franja de Gaza? La Franja de Gaza es parte del territorio palestino. Vos tenés Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza. Cisjordania es gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, que sería como la autoridad reconocida mundialmente como gobernante de Palestina, y la Franja de Gaza, que la gobierna Hamas desde el 2007 de forma dictatorial. Ahí empezó una invasión terrestre de Israel a la Franja de Gaza con la premisa y el pretexto del gobierno israelí de liberar a los rehenes, en primer lugar, y terminar por completo con toda la estructura de Hamas. Siempre había misiles, intercambios, etcétera, etcétera, a lo largo de las décadas, diría. Entonces Israel dice, este fue el detonante total, tengo que avanzar para terminar por completo con Hamas. Claro, esta operación se extendió, llevamos 2 años de guerra. Esta invasión generó toda una reconfiguración en Medio Oriente, todo, no solo entre Israel y la Franja de Gaza. Hubo una guerra entre Israel y el Hezbollah, que es un grupo que opera en el Líbano. Este año tuvimos la guerra entre Israel e Irán, que nunca en la historia se habían enfrentado directamente. Fue una guerra aérea, pero una guerra en fin. Hay otros grupos en Medio Oriente, como los hutíes en Yemen, que es un país que está mucho más al sur, que también lanzan misiles contra Israel, e Israel también ataca a Yemen. Entonces generó toda una región súper turbulenta. Hoy, por ahí ya cuando publiquemos esto va a quedar viejo. Al momento de la publicación de este episodio, como ya nos anticipó Gonza, la información que estábamos tratando quedó desactualizada. Así que le pedimos que nos envíe un video en el cual nos pueda contar un poco brevemente qué pasó entre que grabamos y entre que publicamos. Este video fue grabado el 31 de octubre de 2025. Habíamos dicho que la situación en Medio Oriente podía cambiar y a los pocos días que grabamos la entrevista se anunció la firma de un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Un acuerdo que es frágil, un acuerdo que muchos dicen puede terminar de romperse en cualquier momento, pero que por ahora se sostiene. A ver, se frenaron las operaciones militares dentro de la Franja de Gaza, que era uno de los principales pedidos que tenían los palestinos y también la comunidad árabe. Volvieron a Israel los 20 rehenes con vida, algo histórico, algo realmente histórico. Muchos pensaban que nunca o que muy difícilmente iban a volver los rehenes a Israel. Fueron entregados en un acto que estuvo cargado de emociones, que estuvo cargado sobre todo de optimismo sobre lo que fuese a pasar en el futuro y que sobre todas las cosas estuvo cargado de un simbolismo enorme, porque de vuelta, llegar a esa instancia no fue para nada fácil. A cambio, también Israel liberó a gran parte de los palestinos que estaban en las cárceles de Israel y ahora el grupo Hamas va devolviendo gradualmente a los rehenes que están muertos dentro de la Franja de Gaza, que es uno de los grandes reclamos que tiene Israel, porque en un comienzo se había pensado que iban a volver todos juntos. Hamas dijo, bueno, no tenemos capacidad de volver a todos juntos porque básicamente no sabemos dónde están todos los cuerpos. Entonces ahora la discusión está en ver, bueno, cuándo terminan volviendo, cuánto es que demoran y si efectivamente vuelven todos de regreso a Israel. A ver, este acuerdo de paz se mantiene porque Trump está muy detrás, se mantiene porque Estados Unidos le exige a Israel que lo mantenga, pero todavía resta saber y resta ver cómo va a ser la segunda instancia, la instancia en que se negocie la gobernabilidad de la Franja de Gaza, la reconstrucción, qué va a pasar con el grupo terrorista Hamas, qué va a pasar con sus armas, si Israel se retira por completo del enclave palestino. Bueno, hay un montón de cosas todavía por solucionar para encontrar una paz y un entendimiento de largo plazo. Esto pasó después de que tuvimos la charla y es parte de estas actualizaciones que también se van dando en todo el mundo, porque vivimos justamente en un mundo que todas las semanas no nos deja de sorprender con noticias que
reconfiguran regiones, que reconfiguran alianzas, y esta es una de ellas. Ahora sí, sigamos con el episodio. Se está negociando el acuerdo de paz propuesto por Trump. Posiblemente se alcance a algún acuerdo de paz porque ya hay mucha presión de todos. Y ojalá en el corto plazo se logre la liberación de todos los rehenes, pero sobre todo la cosa es que se logre el fin de la guerra, ¿no? Porque siempre, y eso lo digo siempre, la guerra los más perjudicados son las personas, son los civiles. Y eso pasa en Gaza, pasa en Rusia, en Ucrania, pasa en África, pasa en el lugar donde haya una guerra. Vos fuiste ahí. Estuve hace poco. el año pasado en 2 oportunidades. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué lugares estuviste exactamente? Y más que nada quiero saber cómo viste a cada perfil de ciudadano, tipo el ciudadano común israelí, el ciudadano común, si es que pudiste interactuar, por ahí más palestino. Sí. ¿Cómo vive esto? ¿Cómo vive esto? Sí, estuve el año pasado en 2 oportunidades en Israel. Estuve también en Palestina, en Cisjordania. Quería entrar a Palestina para decir, a ver cómo se vive del lado palestino, para no quedarnos solo con la campana de Israel. A grandes rasgos, nadie quiere la guerra, ni los palestinos, ni los israelíes. Los propios palestinos también critican a Hamás. Un ejemplo muy concreto, estuve en Belém, que es la ciudad donde nació Jesús, una zona 100% turística. Claro, hoy no hay nadie, porque aparte también todo lo que es la entrada a Cisjordania está todo controlado por los militares israelíes, entonces no hay turistas prácticamente. Entonces, gente que no tiene laburo, entonces te dice, mira, el atentado de Hamás produjo esto también, que no venga gente acá, que no tenga que comer, no tenga dinero de dónde sacar. Y del lado de Israel es muy loco, y como pasaba también en Ucrania, es una normalidad hasta que suena una sirena o hasta que cae un misil. Ellos están un poco más acostumbrados igual. Están súper acostumbrados, tienen todo el sistema de defensa antiaéreo, la famosa cúpula de hierro y otros sistemas de misiles que los protege un poquito más, pero sí, están muy acostumbrados. Suena la alarma, van adentro, se quedan un ratito, salen y siguen la vida normal como estaban. Es muy loco vivir eso. A excepción de cuando estuve el año pasado en el norte, estaba todo evacuado, porque ahí estaban en guerra con el Líbano, y al estar tan cerca, el Hezbollah con Israel, no llegan a avisar sobre los misiles, porque básicamente no había tiempo de reconocerlos y avisar, entonces se evacuó toda una zona, porque era muy peligroso. Siguiendo con un poco esto de cómo lo viven los ciudadanos, Sí. ¿Vos sentís, no solo en este tipo de conflictos, sino por ahí, no sé, en Ucrania o mismo hasta en África y demás, qué rol juega el sentido, el odio y la venganza de que pasó tal cosa anterior en este tipo de conflictos? A ver, obviamente los sentimientos y el trasfondo está súper presente. Los ucranianos, vos le decís, ¿qué pensás de los rusos? Los odio. Termina entrando como en una misma bolsa, si querés, por el hecho de decir, te ves vos en una situación tan distinta a la del otro lado y decís, ¿por qué yo tengo que pagar por esto? ¿Por qué del otro lado nadie está diciendo basta? Que son los puntos peligrosos también que tienen estos conflictos, ¿no? La división que se genera entre los israelíes y los palestinos, o la comunidad judía y el mundo, con los hechos antisemitas que se están viendo, que son súper peligrosos, los mayores del fin de la Segunda Guerra Mundial también. Dios, en esas divisiones y esos quiebres sociales que son mucho más difíciles de recomponer, porque vos una guerra la terminás, hay alguien que decide que se termina, y se termina. Las ciudades se reconstruyen, se pone dinero, se invierte, aparecen fondos extraordinarios, pero los tejidos y las relaciones sociales es lo que más complicado y lo que más tiempo lleva, indudablemente. Entonces hay una cuestión de sentimiento, ni siquiera diría de odio, de sentimiento. Y no sé, en Venezuela lo mismo, digo, vos que nos tocó ir el año pasado por las elecciones, todos tienen a un familiar que viven afuera, que se fueron por la crisis, y es imposible que no se emocionen cuando les preguntás por ellos, porque por ahí no los ven hace 6 años. Imagínate vos, obvio que te pesa eso, te pesa en tu momento de decidir, te pesa en tu momento de elegir, te pesa en tu día a día, y eso pasa en todo conflicto, en toda crisis, está el sentimiento súper presente. Trayendo la misma pregunta que te hice de Ucrania, de cómo ves que se pueda resolver este conflicto, algo ya me adelantaste, pero cómo están las cosas hoy, que creo que hace poco hubo como un reconocimiento diplomático de varios países por ahí más, tipo Francia, algunas potencias más grandes. ¿Ves que esto pueda llegar a avanzar a por lo menos un acuerdo de paz momentáneo, sí, pero algo más
más final de, che, esto se acaba, porque la percepción mía, incluso de amigos y conocidos en Israel, de hecho tengo hasta un amigo en el ejército, es como que, che, o se aniquila uno, o sea, la única posibilidad de que termine real de raíz es que uno aniquila al otro, como que no hay punto medio, o sea, la percepción por lo menos es esa. Sí, la salida definitiva y total es muy difícil. Otra vez, no quiero ser pesimista. Puede que lleve mucho tiempo, puede que nunca se alcance. No sé siquiera si esa famosa solución de los dos estados, que es lo que propone las Naciones Unidas para una normal convivencia y coexistencia de Israel y un Estado palestino, puede llegar a servir. Hubo una oleada de reconocimientos a Palestina, sí, fue más también como para ejercer presión contra Israel para que frenen las operaciones dentro de la Franja de Gaza. Posiblemente lo que veamos ahora en breve sea un fin a la guerra en Gaza, ojalá termine pasando eso si se terminan poniendo de acuerdo, y un proceso largo que va a empezar a rearmarse ahora, que va a incluir el rearmado y la reconstrucción de la franja del enclave, que está prácticamente todo destruido, y sobre todo la gobernabilidad, ¿no? Israel lo que siempre dice es nosotros no queremos y lo que necesitamos es que no haya amenazas externas inminentes, que es lo que hubo hasta ahora. Irán, Hezbollah, Hamas. De esa manera podemos coexistir en paz. Ok, es parte de un proceso largo que va a empezar, donde también juegan las cuestiones internas de los presidentes, los primeros ministros, de los mandatarios, como pasa con Netanyahu. Me gusta pensar que sí, que en un momento se va a poder alcanzar esa paz, pero también es cierto que estamos en una espiral global en donde todo va en ascenso. Medio que hay un común denominador de que se sabe que estamos yendo hacia un lugar mucho más complejo del que estamos ahora. Pocos se animan a decir con exactitud cuál es ese lugar. Para vos, ¿cuál es ese lugar? Ojalá no sea una confrontación directa entre las principales potencias. Lo que todos claramente quieren evitar es una confrontación nuclear, pero hay algo que es fáctico y no es una proyección, no es un futurismo, que los países están militarizando a escalas globales de la guerra. Europa está empezando a poner mucha más plata en sus presupuestos nacionales, mucha más plata para volver a reactivar sus fábricas, para volver a reactivar sus insumos militares. Hoy no hay stock en el mundo. La guerra en Ucrania se terminó los stocks. Se comió todo. Se comió todo. Hoy, por ejemplo, la fabricación de municiones de Francia en un mes sirven para 2 días en el frente de batalla en Ucrania. Solo de Francia. Entonces eso te da la pauta de la envergadura de todo lo que está pasando y si esto crece, imagínate. ¿Qué otros países sentís que pueden llegar a estar involucrados directamente en este conflicto Bueno, principalmente nuclear principalmente los europeos y siempre está ahí la cuestión de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es la principal fuerza militar y de seguridad del mundo, es junto con Rusia la principal potencia nuclear y son los dos grandes candidatazos. Hegemones, claro. Los dos evitan, a ver, una guerra nuclear será catastrófica. ¿Y en Asia cuáles son los que por ahí ves más a nada de meter el piecito? No, a ver, vos tenés algunos países que oficialmente tienen bombas nucleares, que son los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Y después tenés otros países que por su propia defensa fueron también desarrollando armas nucleares, como por ejemplo Pakistán y la India, que son los dos grandes países asiáticos, porque ellos están ahí medio en Asia, medio no están en Asia, que siempre rivalizaron, que siempre se amenazaron uno con otro. Entonces, che, yo tengo armas nucleares para que vos no me ataques, porque si no te ataco, bueno, si vos tenés armas nucleares, yo también tengo que tener, y así sucesivamente. Entonces también fue escalando. Irán está en pleno proceso de fabricación y construcción de armas nucleares. Israel tiene también por esta cuestión de amenaza regional. Entonces hay. ¿Corea del Norte? ¿Dónde entra? Corea del Norte también. Corea del Norte también. Me causa mucha intriga este país. No sé qué tan al tanto estás de todo en general, pero ¿qué rol tiene en todo esto? ¿O nunca se mete en nada y simplemente está como una amenaza constante de todo? Corea del Norte, bueno, siempre tiene tensiones muy frecuentes con Corea del Sur, lógicamente. A ver, las Coreas, después de la guerra de las Coreas, que casi Corea del Norte primero gana, después se metió Estados Unidos, casi se queda con toda la Corea, y hay un paralelo, un meridiano ahí que divide a las Coreas, que es la zona más militarizada, algunos dicen, del mundo, y que Corea del Norte tiene un rol muy activo en la guerra en Ucrania. Envía soldados directamente, no que se alistan en el ejército ruso, sino que
soldados norcoreanos pelean para Rusia por pedido expreso de Kim Jong-un, que es el líder norcoreano, y también provee de armamento y financiamiento. Le sirve a Corea del Norte también en cierto sentido, es feo decirlo, pero es la realidad, le sirve como entrenamiento de batalla real para medir sus propias fuerzas, ¿no? Pero ¿hay medio una incertidumbre de qué tan real es todo lo que tiene Corea del Norte? ¿O se sabe que realmente todo el despliegue, viste, que hacen en, no sé, en los desfiles militares, todo eso, es algo real de que, estos tipos desarrollaron tecnología ya a la par de Rusia y de todos estos países? No sé si en cantidad, pero en calidad de peligro. No a la par por magnitud y por tamaño y por financiamiento, pero sí amenazante y preocupante, si se quiere, para Occidente. A ver, nosotros tenemos una mirada muy occidental, es cierto, pero también es cierto que Corea del Norte es una dictadura hermética donde nadie puede entrar, donde no hay libertades, donde no hay periodismo. Donde ¿Te gustaría ir allá? Me encantaría, sí. ¿Pero periodistas sigue sin poder ir? ¿Periodistas o ya...? Sí, solo se puede ir siendo turistas, se puede viajar a través de paquetes. Sí, eso lo conozco. De hecho, allá averigüé para ir. Bueno, no, yo realmente me encantaría ir. ¿Y? Tengo mucha ganas de ir. ¿Y? No sé si es el momento, también por una cuestión de lejanía. Incluso con el COVID cerraron las puertas y ahora volvieron a abrir hace poco. Cerca nunca te va a quedar, así que... No, por eso. Tengo que aprovechar por ahí un viaje que voy a ver si estoy cerca. Sí, pero realmente es algo que me encantaría. Tengo mucha ganas de ir. No, pero por una cuestión de flash, no puede ser que exista esto. O sea, es un planeta completamente distinto. Si vas, no saqué fotos, por las dudas. Me dije, o sea, vi de varios youtubers que van, que no se puede grabar a militares o a... Algunos pasan, sacan fotos y graban videos. Yo no me animaría tanto. O si sacás, mandalo y borralo después. O sea, no te puedes llevar plata, hay muchas cosas. Sí, muy hermético. Pero sí, me da mucha intriga y quería saber esto, qué incidencia tiene real con el mundo en conflicto. Hoy el mundo está dividido en ejes. Está Rusia, Corea del Norte, China y un poco más silencioso, Irán, por un lado. Ahí se le suma de nuestra parte del mundo Venezuela y Nicaragua, Cuba. Y el otro lado, la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN en general. No son como los dos grandes ejes y Corea del Norte está de ese lado oriental. ¿Qué es lo que más te llevas de este tipo de viajes, de Ucrania, de Gaza, de los viajes por ahí más pulenta? ¿Cuáles son tus aprendizajes más grandes en general o que recuerdes? Que vivimos en el paraíso, con todos los quilombos que tenemos, con todos los problemas que tenemos. No hay problemas de la dimensión que hay en un país en guerra. No hay amenazas y riesgos de ese nivel. Muchos dirán, sí, la inseguridad en la Argentina, andada en el conurbano a las 2 de la mañana, es cierto, pero son cosas que ojalá en algún momento se puedan solucionar también. La guerra termina siendo lo peor en todo sentido. Muere un montón de gente, se pierden generaciones, las familias se rompen, se van a vivir afuera, no vuelven, pierden sus casas, se pierden pueblos, se invierten millones en armas. Termina siendo, la guerra es indudablemente lo peor que puede llegar a tener el ser humano. Y te volvés con una cuota de tristeza también, ¿no? Porque lo sentís y lo ves en los ojos y en la cara de las personas con las que uno va hablando, que hay una cuestión de angustia y de tristeza que está muy a flor de piel. Y de conocer por ahí a tantos diplomáticos, presidentes, no solo personalmente, sino de investigar tantos, este tipo de personas que movilizan tanta gente, como puede ser Trump, Putin, Kim Jong-un, o sea, cualquier persona... ¿Qué tienen todas estas personas en común por ahí para vos, estos líderes, que hacen que puedan pisar tan fuerte, a veces elegidos democráticamente, a veces no, pero que al fin y al cabo ellos son los que deciden este tipo de guerras y estos movimientos de invertir guita en... Bueno, hay una cuestión en algunos casos medio dictatorial, en Corea del Norte, Rusia, Lukashenko en Bielorrusia, presidentes que se perpetúan, Venezuela, que se perpetúan en el poder, que a veces usan también, bueno, Netanyahu también, muchas de las críticas que se le hace es por eso, ¿no? Usar la guerra para un fin político interno. ¿Sentís que al final hay un poquito de, como una pizca de autoritarismo en todos lados? O sea, como hay carisma, tenés un poco de todo, pero hay un poquito de... Sí, a ver, no quisiera comparar tampoco a Netanyahu con Putin, indudablemente, pero yo creo que todo mandatario cuando llega al poder quiere quedarse en el poder. Son los uruguayos nada más se van tranquilos sin que pase nada, tomar mate y siguen de largo. Chancletas. Exactamente. Después son muy pocos los casos que llegan al poder a lo más alto de sus países, donde sea, y lo quieren largar.
en unos casos se exacerba y se amplía mucho más, como son estos países más autoritarios, y en otros está un poco más maquillado, si se quiere, pero yo creo que los puntos en común es esta proyección y este pensamiento de expansionismo y de poder, indudablemente. Todo termina girando en torno al poder. ¿Tenés algún referente histórico, no necesariamente presidente, el cual vos sientas cierta admiración, que hayas estudiado de histórico? No hace falta ahora contemporáneo. La verdad que no tengo así como un referente o algún líder así global. Me gusta también ser como bastante realista y como nutrirme de las personas con las que trabajo, que conozco, que tengo la posibilidad de hablar, de compartir un ida y de vuelta. Y en ese sentido creo que algunos periodistas del canal me fueron ayudando y me aconsejan y te acompañan. Bueno, Nelson es uno de ellos, una luz como persona, súper solidario, una persona que siempre está atenta. Tantos otros conductores también del canal que por ahí cuando uno empieza te van recomendando, che, fíjate cómo hablar así, fíjate cómo pararte de asá. Y creo que lo importante es ser realista y estar abierto también a aprender de los otros y de no pensar que uno sabe todo, ni mucho menos, sino que siempre hay cosas por aprender. Creo que eso es más como en el día a día, como algo más cercano. ¿Te pasó una vez en uno de estos viajes que perdiste por ahí el rol de... No perdiste, pero se te complicó perder el rol de periodista y te costó no involucrarte con lo que estaba pasando? Por ejemplo, con una situación en específico. Sí, sí, hay veces que medio te quebrás. Me acuerdo, donde más me pasó fue en Venezuela el año pasado. Estábamos, había habido una ola de detenciones, hacía calor, eran las 2 de la tarde, estábamos afuera de una alcaldía, una comisaría, y había una mujer con un paraguas, porque le daba el sol para que le dé sombra. Estábamos en vivo, estábamos con Fede Gandolfin, camarógrafo, gran amigo también del canal y del L también. Estamos en vivo, caminando, no se le veía la cara a la señora, me acerco, me siento al lado y cuando me siento estaba llorando, sentada ahí esperando a su hija, la habían detenido hace una semana, no tenía ni idea, no había estado en contacto. Y cuando me siento y la veía así era una situación de calor, sentada ahí simplemente esperando la nada misma, esperando a ver si pasaba algo. Le hice 2 preguntas y después me tuve que levantar y seguir porque sentía que si le hacía una pregunta más me iba a poner a llorar yo también. Hay momentos como que te entra también la bala del lugar donde está. Yo creo que uno se arma como una coraza también para no sufrir tanto esa situación porque si no sería imposible, pero hay unos casos que es imposible no sentirte empático con eso que es ¿Qué trágico. rol juega la empatía en el periodismo? Es fundamental. Si uno no es empático y no transmitís, o sea, yo creo que nuestro objetivo central debiera ser, a través de una cámara, de un texto, de un audio, lo que sea, radio, el formato que sea, transmitir lo que se está viendo del otro lado. Sea en la cuestión política, sea en la cuestión social, sea en la cuestión internacional. Digo, y si uno no es empático, termina transmitiendo todas cosas frías, lejanas, que ¿Se puede ser objetivo y empático al mismo tiempo en el periodismo? Bueno, la objetividad es un gran debate. Yo creo que la objetividad al 100% no existe, es muy difícil, pero para nadie existe. En la familia, en los amigos, en la comida. Y en el periodismo no excluye eso. Uno trata de ser lo más objetivo posible, con distintas herramientas, con distintos mecanismos, pero yo creo que la objetividad al 100% es difícil. ¿Cómo es un día en tu vida? Medio caótico, la verdad. Son largos, necesitaría un par de horas más. A todos. No, pero bueno, con esto que decía al principio, que no me gusta tener como estructuras y agendas muy rígidas, pero en el día a día, bueno, arranco temprano, salgo a la radio con Nacho Ortelli en Radio Rivadavia, donde estoy trabajando también. Tengo una salida a las 7 de la mañana, así que 6:30 más o menos me levanto, después y ahí o leo, voy al gimnasio o laburo con algo, y ya pues arranco. Hay mucho también de juntarse con gente, tomar un café, de almorzar, o voy al canal si pasa algo, y así se va armando toda la estructura del día hasta... La mayoría de los días arranco muy temprano y vuelvo muy tarde a casa también a la noche, así que son días largos.
¿Qué sueños por ahí tenés pendientes en relación al periodismo, a tu trabajo, para cumplir más adelante en los próximos años? ¿Qué te No, gustaría? muchísimos, sueños muchísimos. Lo que más por ahí Sí. anheles en general. Dejaría todo lo que hago en la diaria y siempre lo digo por poder trabajar y vivir las experiencias como por ejemplo son las de la guerra, ¿no? Que son las experiencias más fuertes, más profundas, más transformadoras y que siento donde el rol del periodista es fundamental. Pero no solo en las guerras. Hay un montón de crisis humanitarias, de refugiados, de migrantes, crisis de todo tipo que están muy invisibilizadas, desde Haití en nuestra región hasta África, que es un país que parece un continente que parece olvidado. Entonces, poder enfocarse en estos procesos y en estos hechos con tiempo, con profundidad, creo que ese sería como mi sueño máximo de... Pero igual soy feliz con lo que hago, la verdad que me encanta trabajar en el canal, me encanta la vida que llevo, me encanta tener estas experiencias. Y es lindo también el día a día con colegas, con amigos, y también las coberturas así de, no sé, elecciones y eso Claro. también está bueno. ¿Algún país así particular que te genere mucha curiosidad y digas, che, tengo que ir acá? Afganistán e Irán. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Irías mañana? 100%. O sea, no esperar una situación en particular, sino ir y Sí, sí, me recorrerlo. pasó con Cuba este año, por ejemplo, que es un país que sé que no puedo ir a trabajar, porque es muy difícil que nos den la visa. Me fui como mochilero simplemente a conocer, también para tratar de entender cómo es la Desde lógica adentro. socialista, charlar con los cubanos, caminar, quedarme a dormir en hostels. Y lo mismo haría en Afganistán y en Irán. Siento que son dos países totalmente como te pasa con Corea. Sí. Corea del Norte también. Cuando vayas después Pero volvés acá y exacto, hablamos. lo pongo tercero en la lista, Sí. pero Afganistán e Irán, tal vez por el rol y la influencia que tienen a nivel global, son dos países que me encantaría conocer. ¿Qué consejo de periodismo te hubiera gustado recibir antes de decidir dedicarte a esto? No, creo que los recibí, creo que tuve en la universidad y después esto que te decía de escuchar por ahí a los que uno tiene alrededor, el hecho de ser inquieto, ¿no? De no quedarse quieto, literalmente, de golpear puertas, de preguntar, de golpearte contra la pared, digo, es la forma que uno tiene de aprender en todo en la vida, no solo en el periodismo. Pero de ser inquieto y de ir por los sueños que uno tiene y que por ahí parecen imposibles. Yo nunca me imaginé que cuando empezó la guerra en el 2022, que tenía 28 años, iba a tener la posibilidad de estar en una guerra. Y estar en una guerra era mi sueño. Y lo cumpliste relativamente joven. Exacto. O sea, joven, nunca... perdón. Relativamente no, joven. Sí, 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 sí. Y nunca me imaginé que después de eso iba a estar 2 veces más en Ucrania, 2 veces más en Israel. Que obviamente se los recontra agradezco a las autoridades del canal y a los jefes que siempre me empujaron y me dieron lugar para eso. Pero digo, hoy por hoy, y volviendo a lo primero, que casi no hay barreras en el mundo en el que vivimos, de esas pocas barreras hace que también los sueños y los objetivos que uno tiene puedan ser tantísimo más grandes también. Vamos con la última. Si pudieras elegir un país, un evento histórico, no importa que no sea ahora actual, que haya sido hace 50, 60 años, que te hubiese gustado cubrir, ¿cuál sería? Y yo creo que el atentado a las Torres Gemelas fue un antes y un después en el mundo. Estar ahí. Y como le pasó a Nelson, ¿no? Que Nelson justo Terrible. estaba en Nueva York, claro, justo ahí. Siempre él mismo dice, tengo una suerte tremenda. Obviamente no por el atentado, que es algo No, obvio. súper trágico, donde murieron miles de personas. Pero el atentado a las Torres Gemelas marcó un antes y un después en todo. Así como fue la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Pero digo, el atentado a las Torres Gemelas fue un hecho particular, en un lugar particular que disparó después un montón de cosas y siento que a los que nos gustan las relaciones internacionales, a los que nos gusta analizar también las cosas que pasan, ese fue un quiebre. La bibliografía previa a las Torres Gemelas y post son totalmente distintas. Se armó un nuevo mundo, el mundo en el que vivimos ahora. Y por ahí, quien te dice que en algunos años digamos que la guerra en Ucrania también marcó un antes y un después, que yo creo que también va a ser así de esa manera. Realmente me encantaría, o sea, podría seguir un par de horitas más, quedará por ahí para otro encuentro. Te dejamos ahora tranquilo, te agradezco muchísimo por tu tiempo y bueno, te vemos a la próxima. Ojalá que puedas viajar un poquito más, Ojalá venís con nosotros de volvemos nuevo. acá. No, gracias por la entrevista, hermoso, así que lo disfruté mucho, así que muchísimas gracias. Un placer.